Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo. Este espacio nació de la necesidad de comunicarle a los papás lo que estamos viviendo día a día aquí en la escuela. Y queremos que ustedes como papás no tengan mayor gozo que este: oír que sus hijos andan en la verdad. Empecemos. Estamos hoy emocionados, contentos, celebrando la presencia de un buen amigo, el profe David Cruz. Gracias. El profe Chido. El profe Chido es un milagro. Él no quería dar clases de educación física a preescolar. Yeah. Me acuerdo hace 6 años que me decías: Mau, está bien, está padre la visión, pero no quiero dar a presco. Y Dios, tómala, papá, presco. Yeah. Y hoy no solo eres profe de educación física, sino que coordinas la academia extracurricular. Y de eso queremos hablar hoy. Estos talleres en los que buscamos desarrollar los dones de los niños. Inicialmente empezaron para desarrollar los dones de los niños, pero Dios ha hecho algo nuevo y diferente y queremos que nos cuentes de eso, profe Chido. Así que date. Pues muchas gracias, Mau. Y como bien lo dices, creo que Dios tiene mejores planes para uno y estoy muy emocionado de poder contar un poco de la obra que Dios ha hecho aquí en Querétaro Christian School. Creo que los talleres extraescolares comenzaron como una oportunidad de servir a los niños que pudimos observar en las mañanas, que nosotros mismos somos los maestros de las mañanas y pudimos ver esos dones especiales que tienen. Entonces empezamos con piano, con Miss Isa, y fueron creciendo poco a poco los talleres. Entonces creo que una de las cosas importantes es que dentro de estos talleres pudimos observar la necesidad de potencializar esos dones de los niños. Entonces Dios empezó a traer gente, empezaron a llegar maestros y empezamos a crecer como escuela. Teníamos pocos niños y después fueron creciendo los talleres poco a poco. Entonces una de las cosas es que Dios ha llenado esta escuela con múltiples talentos, desde la ciencia, la tecnología, lo deportivo, que es mi área, también lo musical, que tenemos talleres musicales. Entonces creo que ha sido de mucha bendición. Está increíble, David. Yo sé que teníamos esta idea, ¿no? Desarrollar los dones de los niños para la gloria de Jesús. Que usen sus dones, que los multipliquen, sus talentos, que los desarrollen. Pero algo pasó conforme fuimos avanzando y conforme fuimos buscando a Dios y conforme fuimos creciendo, que como que siento que Dios nos cambió la pichada, como sí desarrolla los dones, pero hay algo más. Como está padre porque ya van varios episodios. Hay algo mayor que yo busco en estos talleres. Cuéntanos de eso, profe. Pues cuando empezamos los talleres, justamente en esta plática, me acuerdo muy bien que tuvimos la reunión y yo te platiqué un poco acerca de cómo otras academias trabajan en sus escuelas, ¿no? Como lo extracurricular, cómo la academia entra por las tardes y cuáles son los proyectos que se presentan en las academias. Entonces me acuerdo muy bien que tú me dijiste: vamos a buscar a Dios, vamos a crear nuestro propio rumbo y vamos a ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, una de las cosas o el hilo conductor que pienso que fue que detonó fue cuando leímos Malaquías 4:6, que habla acerca de cómo Dios dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, una de las cosas que me doy cuenta es cómo... A ver, perdóname que te interrumpa, profe. ¿Lo pudieras leer? Porque yo sé que lo trajiste preparado y quisiera que lo leyeras porque creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos hemos confundido y hemos como abandonado esta línea y Dios como que nos dice: no, ya te estás yendo mal, regresa. Y como que está padre que esto es algo tan claro para lo que tú haces. Ya. Dice Malaquías 4:6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una de las cosas es que tenemos 2 veces por semana los talleres y cuando empezamos a platicar acerca de los proyectos para la academia o para estos talleres, pudimos darnos cuenta que es necesario la presencia de los papás en la participación de estos dichos proyectos. Nos vamos a ajedrez, entonces necesitamos que el papá sea el primer porrista y el
que acompaña y el que... No que sea el coach, no que sea el profe, porque el profe es el que está preparando a los niños para una competencia, para una participación, pero sí queremos que el papá sea el primero en recibir al niño cuando baje de su competencia, que el papá sea el que le modele al niño lo que es formar carácter en una competencia, en una participación. Y nosotros pues estamos abrazando el rol de guía, cómo nosotros vamos a guiar a estos niños, pero siempre el hilo conductor es lo que tú mencionas, no algo mayor, que el papá se involucre y que el papá pueda llegar a ser parte de este proyecto de su hijo también por los talleres. Está bien padre, David, porque ahorita que leías este versículo me quedé pensando como lo hacemos siempre, como que cada palabra empieza, cada palabra importa y tiene peso. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Me llama la atención de que es Dios el que hace y es la palabra volver. O sea, ya se fue y tiene que volver. O sea, ya hay una distancia del corazón de los papás y de los hijos. Y de los hijos y de los papás. O sea, hay una distancia de ambos lados y Dios dice, yo haré volver. O sea, es un tema de regresar. Y yo sé que tú tienes anécdotas que quiero que nos cuentes de, por ejemplo, este niño talentoso con potencial para el ajedrez y cómo su rendimiento cambió de un domingo al mes siguiente, que fue el siguiente torneo de ajedrez, y este elemento de lo que hemos visto, ¿no? Sí. Cómo les cambia la cara a los niños, su corazón es más echado para adelante, más, no sé, como cuéntanos un poquito de eso, porfa. Sí, pues creo que parte mucho de la visión de la academia, que gracias a Dios es esta de Malaquías, cuando lo platicamos, como hacia dónde Dios nos quiere llevar a través de las competencias. Y es que en algún momento el taller va a salir a competir o vamos a hacer una presentación. Y creo que el taller de ajedrez con el profe David Espinosa fue el pionero en poder hacer sus actividades externas. Y fue bien interesante porque justo esta anécdota va de un alumno que se le comunica a los papás cuando salimos. Yo mismo hablo con los papás que vamos a ir a participar, pero es importante ser claros en decirles, no puede ir tu hijo si tú o un tutor o su mamá va con él, porque de eso se trata la actividad externa, que puedas conectar con tu chavo y tú seas el primero o tú seas la primera en recibirlo, en abrazarlo y en motivarlo durante la actividad. Entonces lo que pasó fue que este alumno en una competencia pues no llegó, no estaba su papá. Entonces él se vino para abajo, él se dio cuenta en que en las gradas no estaba y pues nosotros siempre le decimos a los niños, tiene que ir tu papá va a estar ahí, y por X o Y el papá no pudo estar y pues se achicó, se vino para abajo y su rendimiento fue decayendo mientras avanzaba la competencia. Meses después o competencias más tarde, el papá presente, el niño se echó para adelante, el niño dijo, aquí está mi papá, salga bien o salga mal, aquí está, yo sé que él está para mí, para si gano, abrazarme, o para lo contrario, si pierdo, el resultado no es favorable, consolarme y extenderme un abrazo. Entonces creo que es algo que como talleres o como academia podemos crear esa cultura en los papás. A mí me toca platicar con los papás, Mau, y me gusta mucho. Me gusta mucho. Este año ha sido de mucho aprendizaje, pero los papás también están aprendiendo junto con nosotros, y eso es padrísimo porque hay papás que vienen acostumbrados de otras actividades extras y es como, pues, va mi hijo o vienen por él o lo mando, pero no está presente. Si la actividad se torna más larga, pues menos a veces por el tiempo, y creo que fuimos muy claros con los papás acerca de la visión y tenemos papás que apoyan, tenemos papás que están aprendiendo, pero sobre todo hemos creado esta comunidad por talleres de papás que saben que es necesaria su participación, que el que va a participar es el alumno o su hija o su hijo, pero que es importante que estén para poder favorecer este potencial de su hijo. Se me hace algo bien padre, me estoy acordando ahorita que te escucho de los recitales de piano.
¿no? Que pasa el niño, toca y se pone nervioso y a veces lloran. Y la importancia de que cuando el niño se baja del escenario, la primer persona que está ahí para recibirlo es o papá o mamá o los dos. Y cómo, o sea, cómo de verdad Dios está poniendo inclinando nuestros corazones a promover, buscar, como cuando tu hijo se siente frágil, cuando tu hijo tiene un fracaso o cuando tu hijo se siente rayado porque le salió espectacular su presentación, que tú seas la primera persona que lo felicita o lo consuela, y cómo como generar esa conexión de padres e hijos, ¿no? Que me encanta porque estoy viendo que es el hilo conductor de ajedrez es algo mayor, música es algo mayor, talleres, academia es algo mayor, es realmente conectar, desarrollar dones sí, pero últimamente conectar, acercar corazones de papás e hijos. Yo sé que tú eres el profe de Warriors y has hecho salidas de Warriors. ¿Cómo has visto tú estas conexiones suceder allá en la montaña de papás con hijos? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Claro que es un reto. Para mí ha sido un reto trabajar con papás, pero es de mucha bendición. ¿Pero por qué, profe? Si estamos todos bien relax. No hay, los papás no lo hacemos de todos, nunca, no. Somos bien, somos dóciles. Son dóciles, son chavos. Creo que es algo padre porque pues mi área, como bien lo dices, Mau, es lo deportivo. Llevo con los niños tiempo trabajando en el patio, es donde me siento cómodo. Sin embargo, Dios me estiró este ciclo y hace 2 ciclos a tratar también de entender el otro lado de los papás, de su agenda de los papás, de las prioridades de los papás. Pero creo que es algo que yo agradezco al trabajar aquí, al conocerte a ti, al gran equipo de trabajo que Dios ha formado en la escuela, porque estas salidas de Warriors, y por eso pongo este contexto, porque estas salidas de Warriors no se la quiere aventar ya nadie, ningún profe, flojera. no quiere, es mucha responsabilidad y yo me aventé, hace 2 años yo te platiqué, y hablamos el taller de desarrollo físico con los Warriors, y me encanta cómo retomas tú, porque este es un pretexto y así empezó el proyecto. Vamos a ir a la montaña, vamos a hacer actividades de aventuras y vamos a conectar con tu hijo allá, donde no hay celular, donde un día vas a estar desconectado y donde un día te vas a enfocar en el disfrute, en el placer, en el sentir y el poder conectar con tu hijo, con tu hija en un ambiente fuera de lo común de la ciudad y del tráfico. Entonces, Dios me ha bendecido con varios viajes. Hay papás que me preguntan cuándo es el siguiente. Hay papás que han tenido miedo y los niños han visto ese miedo y entonces eso los conecta aún más. Claro. Porque el niño se da cuenta, mi papá también es como yo y siente. Y ha habido casos allá arriba en la tirolesa o en el rappel donde de repente el niño pone el ejemplo. Ajá, sí. Y el papá tiene miedo y el niño dice, vamos. Y el papá dice, pues no me queda de otra, voy. ¿Por qué? Porque el niño tomó la iniciativa. Entonces, creo que tenemos muchos talleres y ahorita estamos poniendo 2 ejemplos, pero creo que me gusta cómo dices, el hilo conductor es el mismo, que los talleres no son la esencia. El potencializar, el servir, el formar a los niños en una actividad extraescolar está genial. Lo queremos hacer con excelencia. Queremos ser maestros preparados para servir y estar a la altura de las necesidades del niño. Pero Dios nos ha puesto en nuestro corazón que esto va aún mayor, que es para un bien mayor. Y creo que Malaquías lo explica súper bien, que el papá pueda volver el corazón a su hijo y su hijo hacia él y que conecten. Y si eso lo podemos hacer en las competencias, en las presentaciones, en las salidas a la montaña, pues creo que se está cumpliendo el objetivo por el cual Dios nos ha llamado acá. Último ejemplo, profe, que quiero que nos des. Danza. Tenemos una super maestra de danza, Miss Lore. ¿Cómo fue su presentación de danza? O sea, ¿cómo aplicaste este tema de inclinar los corazones de los papás hacia los hijos? ¿Y cómo se vio en el salón de danza para inclinar el corazón de las mamás hacia las hijas y crear, o sea, un ejemplo más de cómo llevar este hilo conductor, como tú dices, pero en otro taller de la escuela? Ok. La maestra Lore es la maestra, como bien dices, de danza, y ella traía su proyecto armado. Decía,
me lo platicó y orábamos y decíamos, pues la mayoría de alumnas, pues son, sin más bien la totalidad del taller son niñas. Uh-huh. Entonces, invitamos a las mamás, invitamos a que pudieran presenciar primeramente una clase muestra con sus hijas. Entonces las niñas estaban súper emocionadas. Lore preparó una clase normal, como si fuera una clase entre semana, ajá, pero fue una clase especial donde las mamás iban a asistir. Entonces las mamás emocionadas, las niñas viendo cómo su mamá conecta a través de movimientos, de posturas, de relajación. Y fue algo bien padre porque Lore me platicaba después, como retroalimentación, fue las mamás lo agradecieron. Las mamás... O sea, pero para entender, o sea, las mamás también hacían, sí, claro, los pasos... Sí, la rutina, la clase, como digamos, si fuera una clase de danza, exacto, de mamá con hija. Exacto, okay. La clase muestra fue, tú te vas a poner tu cómoda, tu pants, tus mallas y vas a entrar a tomar la clase con tu hija para que veas lo que ella hace. Qué padre. Y para que seas retada también, porque a veces los papás es eso, es como, ¿qué hiciste hoy? Ah, pues ajá, esto. Y cuando las niñas ven que su mamá entra, uh-huh, y de repente le dicen, está difícil esto que haces, y la niña le cambia la cara. Entonces me acuerdo que Lore me decía, como estoy muy agradecida, y llevarla, ¿no?, a ese punto de decir, se cumple el propósito, wow, de conectar a los papás con los hijos en tu taller. Entonces fue algo padre. Hizo un recital después, pero creo que esta clase muestra fue una de las bendiciones para el taller de danza también, y que ha sido de mucho crecimiento para la maestra y para futuros proyectos. Ahora tú, ya no el profe chido, David, tienes una hija, ya, Lua. ¿Cómo estás llevando aterrizar esto que tú has aprendido en inclinar el corazón de los padres hacia los hijos? ¿Qué quisieras, qué anhelas, qué sueñas o qué estás ya poniendo en práctica? Ahora sí que empiezo por mí, ¿no? O sea, está padre dar consejos y el podcast y lo que tú quieras, pero tenemos que empezar por nuestra casa. ¿Tú qué estás haciendo o qué quisieras o qué ves tú como papá? Pues mi hija tiene 1 año 3 meses, es muy pequeña, pero lo platicaba antes de empezar contigo, pues ya empezamos como papás primerizos, pero sobre todo como papás maestros. Ajá, mi esposa es maestra, ajá, yo soy maestro y pues cada quien se inclina a lo suyo. Entonces una de las cosas, ajá, que yo veo es como papás tenemos que darle ese estímulo a nuestros hijos, porque sabemos que es una etapa muy sensible ahorita, que los primeros años son indispensables para que los podamos incluir en diferentes tipos de actividades y ver la afinidad. Pero si somos sinceros, y si soy sincero, es un tema que yo te había platicado, es ahora me toca estar de este lado como papá, escuchar a mi esposa los intereses, ajá, porque a ella le gusta esa actividad, no porque a la niña le vaya a gustar o tenga esa capacidad para, ajá, hacerlo. O yo al revés, ¿no? Lo mío es el deporte y yo decir, ok, mi hija va a nadar porque yo nado y porque yo siempre nadé, pero es algo padre que Dios como papás nos está enseñando y siento que nos sigue enseñando en decir qué es lo que tú quieres, Dios, para ella. Qué padre. Y número 2, escucharla. Ahorita ella apenas dice sus primeras palabras, pero yo sé que mis alumnos y los niños de aquí de esta escuela dicen sus intereses, dicen sus gustos. Ellos lo hacen por placer, lo hacen por descubrir actividades o sinceramente lo hacen a veces por el potencial que tienen. Pero como papás es un reto y es algo que lo veo en papás y ahora en mí, hablando primero en mí, en decir, está bien brindarle los estímulos, darle las actividades que al principio creemos que para ella le pueden ayudar, pero llega un punto de quiebre donde tenemos que escucharla y donde ese es parte del gran interés por el cual la verdad Dios ha puesto en mi corazón, porque hay muchos papás que me han platicado, ¿cómo ves a mi hijo en robótica? ¿Cómo ves a mi hija en batería? Y lo primero que yo les digo es, ¿ya le preguntaste a tu hijo si quiere ese taller?
Y de repente hay más anécdotas, no me quiero extender, pero hay anécdotas muy chistosas donde ya tengo al niño y donde el papá dice, ya, estás inscrito en el taller. Y el hijo es buenísimo en esto. Y el chavito voltea a ver a su papá como, ¿qué? ¿Yo? Ya. ¿De qué? Entonces el niño casi se esconde de su papá para decirme, profe, yo no quiero este taller, métame a tal otro. Ajá. Entonces, los papás que se acercan conmigo, genuinamente, me da mucho gusto porque me abren la puerta de decirle lo que ya muchos me han escuchado comentárselos. Escucha a tu hijo. Claro. Y también... Perdón, profe, ahorita... Sí. Parte de inclinar nuestro corazón hacia nuestros hijos es eso. ¿Cómo inclino mi corazón hacia alguien si no lo escucho? O sea, yo tengo que tener el interés suficiente y el amor para que cuando él me diga algo, pues considerar, ¿no? Ya. O sea, vamos a inclinar el corazón de los padres hacia los hijos y entonces los papás los van a meter a fuerza a un taller que no quieren y no son buenos. Sí. Y el chavito está bien enchilado y todo frustrado y yo lo regaño y acercando los corazones. Pues no, la neta no están acercando nada, están al contrario. Sí. Y la nota de balance, Mau, es algo bien interesante porque también... nos vamos del otro extremo. Hay papás que han metido a sus hijos a los talleres. A todos. No. Pero me refiero a... Hay papás que han metido a sus hijos a los talleres para crear un carácter y una disciplina en ellos. Bien. Y eso se aplaude porque nosotros hemos visto fruto cuando un papá dice, ok, veo que él está en 2, 3 talleres, pero yo sé que esto lo va a estirar, lo va a formar y son papás que abrazan quiero que se forme el carácter de mi hijo y la nota de balance es que la disciplina la termine. Si empezó esto, que lo termine 6 meses o el ciclo escolar. Y esa es la nota porque también si escuchamos a un niño que es más pequeño y dice que hoy le gusta un taller y mañana otro, pues entonces pues no le estamos ayudando también nosotros, ¿no? Entonces yo hablo a una edad más avanzada cuando el niño ya literal escoge su taller, porque eso es lo que es un taller que no es obligatorio. No. Es un taller que no va curricularmente como una materia. Es un taller para que el niño lo disfrute, el papá lo pueda meter con gusto y es extra a la escuela. Entonces... Pero me gusta eso, profe, que tú dices, o sea... El papá, tenemos una obligación, una responsabilidad de formar el carácter, ¿no? De hacerles disciplinados, que perseveren, que terminen lo que empiezan, como tú dices. Me encanta. Pero también está la parte de escucha a tu hijo. O sea, como que tengo ahorita muy claro, quizás que tuve la oportunidad de dar clases la semana pasada y como observar una muestra de amor es escuchar. Entonces, un corazón inclinado hacia mi hijo se ve en que cuando mi hijo me dice algo, yo le doy importancia a sus palabras. Entonces me gusta como sí formar carácter, sí disciplina, pero también entender que a veces el niño pues ya fue claro, ya terminó, ya fue diligente, ya fue perseverante y ya me dijo que no. Y no, y está bien. Como te amo lo suficiente para escucharte. Está en chino esto de ser papá, profe. Sí, creo que un ejemplo que describe lo que tú dices es algo que igual me pasó y lo traigo fresco con un papá que me comentaba. Mi hijo está en otros talleres y está aquí también en talleres. Ya no lo quiero estirar de más porque me doy cuenta que está cansado. Y de repente me pidió 2 talleres y le dimos clase muestra y después el papá abrió su corazón y me dijo, es que están otros 3 actividades extras a la semana. Y entonces yo le dije, pues pregúntale a él. Claro. Escúchalo a él y que él pueda elegir. Pero cuando te lo diga, no te pongas a la defensiva. Porque ciertamente él me abría su corazón y me decía, pero yo quiero estos. Yo quiero que juegue fútbol o X. Yo quiero estos talleres para él porque le sirve. Y sí, como papás, y ahora que yo ya tengo a mi nena, pues yo quiero inculcarla en la salud, en el deporte, porque es una afinidad que tengo yo. Sin embargo, si ella elige algo artístico, musical, híjole, veo cómo Dios ahí va a taladrar en mí. Pero en literal es inclinar mi corazón. Y creo que lo dijiste súper bien, Mau. ¿Cómo voy a estar conectado más con mi hijo si yo le impongo o si no lo escucho y yo lo segrego y yo le digo, ok,
vas a hacer esto. Porque genuinamente papá me decía, podemos ponerlo, sí, sí, pero tenemos miedo de cuál elija. Y para mí fue... para mí va a escoger mal, sí, porque no va a escoger mi afinidad. Exacto, exacto. Entonces creo que es un común denominador. Y ahora que yo estoy de este lado con la pregunta que me haces con Lua, con mi hija, es, híjole, es algo que tenemos que llevar a Dios, ¿no? Como decir, híjole Dios, ¿qué es lo que quieres? Es una actividad buena, no es obligatoria, pero como es bueno el hacer alguna actividad extra. Porque despeja al niño también, es su disfrute, es su tiempo. Me gusta cómo dices tú, es su chocolatito. Es como el niño espera el día para su taller. Sí. Y eso no pudiera ser si está obligado el niño por su papá o por horarios. Y es válido, también muchas veces pasa por los horarios. Sí, claro, chocan. Este es mi horario, no se puede, chocan. O el papá, es que no puedo a esta hora. Pero creo que poco a poco vamos, y ese mensaje creo que por gracia de Dios lo hemos transmitido. Como papá estamos para servirte. Tenemos a profes que son de bendición porque son los mismos en la mañana. Ellos ya conocen a tu hijo, a tu hija, porque les dan clase también en la mañana. Entonces te podemos asesorar y guiar, pero tú eres el papá y tú eres el que vas a decidir. Pero sí ha sido una aventura padre. Está increíble, profe. Algo más que tú nos quisieras, que tienes como en tu corazón, que quisieras que los papás escucháramos de lo que está haciendo Academy, de lo que está en tu corazón, de proyectos que tengas quizás, de qué estamos haciendo bien los papás, en qué tenemos que crecer, no sé, como algo que tú tengas que nos quisieras decir. Pues me gustaría pues agradecer a los papás. Creo que hemos tenido estas... Pues sí, estos dos escenarios, papás que han abrazado muy bien la visión. No queremos cambiar la visión. Dios no nos ha llamado a ir a competir a todos los talleres. Hay talleres, y quiero ser muy claro en este comentario, hay talleres que seguimos orando porque nos hemos aferrado a querer hacer las cosas y Dios nos ha cerrado puertas. Sí. Y hay papás que ven que otros talleres estamos activos, saliendo, y hay otros talleres que no por no participar, competir, salir, no es que Dios no esté dando fruto dentro del salón de clases con los niños. Entonces, creo que Dios ha marcado la pauta en cada taller y quiero comunicar eso a los papás, agradecer, porque hay papás pacientes que han esperado y han visto fruto en los niños y por eso los han mantenido en el taller. Y hay otros papás que ya nos están inquietando, que ya nos están diciendo, hey, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y una de las cosas es, no queremos equivocarnos. Nos hemos equivocado y queremos ser sensibles a la voz de Dios y decir, Dios, ¿a dónde quieres llevar el taller de danza a este ciclo escolar, de robótica? Y a los papás que están entrando, hay muchos papás de nuevo ingreso, yo los invito también a poder sumarse a esta visión. Quizás ellos no lo conocen o quizás apenas lo están conociendo y quiero que ellos puedan abrazar esta visión como academia y decir, de eso se trata, ¿cómo puedo sumar? Con la agenda puedo sumar, apartar un tiempo. Queremos servirles y darles el cronograma con mucha antelación para que se programen y no atiborrarlos de actividades. Ese no es nuestro motivo, sino 2 eventos al año que apartes como papá y que podamos participar con tu hijo y que tú seas el primero en ver sus logros o sus caídas. Me encanta, profe, me encanta que dices, la visión no cambia. Seguimos existiendo como Academy para desarrollar los dones de los niños. Y el motivo ulterior sería a inclinar el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Eso no cambia. Eso sigue siendo nuestro hilo conductor, como tú decías. Vamos a crecer, vamos a mejorar, pero eso sí, la visión no cambia. Está increíble, David. De verdad, mil gracias, profe, por todo lo que haces. Sé que no es fácil andar trabajando, persiguiendo, organizando, coordinando, pero pues está increíble cuando un papá te dijo, si no organizas esto, yo no vendría nunca a esta expedición con mi hijo. O sea, vidas están siendo cambiadas, papás están saliendo de la rutina, están pasando un día entero, en el caso de Warriors, un día entero con un hijo
o con 2 hijos, eso cambia la relación definitivamente. El desayunar, tener miedo juntos, que les tiemblen las piernitas. Si me estás escuchando, amigo, que te temblaron las piernitas cuando estabas en el rapel y que tu hijo y tu hija te animaron. Eso cambia, eso te hace vulnerable, eso hace que los corazones se inclinen. Y de verdad, muchísimas gracias, profe, porque yo recibo la bendición de tu trabajo y te bendigo y que sigas echando para adelante, aunque a veces somos medios roñosos los jefes. Mil gracias, profe. Gracias a Dios y gracias, Mau. Gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esto te sea de utilidad. Ayúdanos compartiendo este podcast o dejándonos algún comentario. Eso nos ayuda a que más personas puedan tener acceso a él. Esperamos que nos escuches o que nos veas la siguiente semana, en donde estaremos trayendo consejos, invitados, porciones de la Escritura para que tú no tengas mayor gozo que oír que tus hijos